Buenas tardes, mi nombre es Sonia Marcela López, estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios, y hoy les vamos a hablar sobre la fisiología de la orina, histología del riñón y sus partes. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la definición de la orina. ¿Qué es la orina? Es un líquido acuoso con un color transparente o amarillento, de un olor muy característico. Eh, Dentro de lo normal, su acidez puede variar entre 4,5 y 6,5 de pH. Es secretado por los riñones y expulsado al exterior por medio del aparato urinario. Lo otro que se puede decir es que son en su mayor parte desechos del metabolismo del cuerpo, o sea que son residuos que el organismo no requiere ni necesita para el buen funcionamiento. Ahora vamos a ver cómo es el proceso para, para que haya la conversión de la orina. Entonces, para que haya un proceso o para que haya orina se requieren de 3 procesos: filtración, reabsorción y secreción. Entonces decimos que, para que empecemos, que la orina se forma en los riñones, ¿cierto? Entonces los riñones filtran sustancias de la sangre y producen la orina para ser excretada al exterior. Entonces esto consiste en lo que dijimos anteriormente: es filtrada por los glomérulos, reabsorbida y posteriormente se excreta, o sea que es eliminada del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el medio por el cual se genera esta filtración? Entonces, el encargado es el glomérulo. Cada riñón contiene más de 1 millón de nefronas, y cada nefrona contiene un glomérulo, que es allí donde se genera la filtración de la sangre. El glomérulo es una red de capilares cubierta con una capa o en forma de una cápsula llamada cápsula del Goldman. Y a medida que la sangre fluye, este va extrayendo los nutrientes necesarios, y es aquí cuando comienza el proceso o el primer paso para la producción de orina. Ahora, el glomérulo, como lo decía anteriormente, es una red capilar. Y después de esto hace la filtración glomerular y comienza el proceso de la orina, que va hacia la membrana de filtración. Mantiene las células sanguíneas y las proteínas grandes en el torrente sanguíneo. ¿Cómo funciona? En el interior del glomérulo, la presión arterial empuja el líquido de los capilares hacia la cápsula, ¿cierto? Hacia la cápsula glomerular a través de una capa especializada de células. La cápsula membrana hace la filtración, permite el paso del agua a solutos pequeños, pero no permite el paso de las células sanguíneas ni de las proteínas grandes. Esos componentes mantienen en el torrente sanguíneo.
luego fluye de la cláusula y empieza el proceso de reabsorción, que consiste en la movilización de los nutrientes y el agua de nuevo hacia el torrente sanguíneo. ¿Cómo funciona? El glomérulo filtra el agua y solutos pequeños del torrente sanguíneo. El filtrado que se obtiene contiene residuos, pero también otras sustancias que el cuerpo necesita, como son los iones esenciales, la glucosa, aminoácidos, proteínas más pequeñas. Cuando el filtrado sale del glomérulo, fluye por un conducto de la nefrona llamado tubo renal. A medida que va el desplazamiento por el tubo renal, se van absorbiendo las sustancias necesarias y parte del agua se reabsorben y en la pared del tubo capilar es adyacente. Esta absorción de nutrientes vitales del filtrado es el segundo paso para poder haber formación de orina. Ahora, los iones son residuales o los iones de hidrógeno secretados por la sangre completan la formación de la orina. Entonces, aquí en este caso lo que pasa es el filtrado o absorción de los glomérulos que fluyen por el tubo renal, donde los nutrientes y el agua se reabsorben en los capilares. Al mismo tiempo, los iones residuales o iones hidrógeno pasan de los capilares del tubo renal. Ese proceso se llama secreción. Los iones secretados se combinan con los restos del filtrado y se transforman en orina. La orina sale por el túbulo de la nefrona, por un conducto colector. La orina sale de los riñones a la pelvis renal, pasa por los úteros y de ahí a la vejiga. Entonces tengamos en cuenta que no solo existe eliminación de líquidos por eliminación de orina, sino que también está por la respiración, por el sudor. Cuando sudamos también estamos eliminando líquidos, y también suele haber cuando se defeca, ¿cierto? Por eso es que cuando no hay una buena hidratación es cuando el estómago no puede hacer el funcionamiento respectivo y las personas sufren de estreñimiento por falta de líquido. Entonces lo que hace es que las heces se compactan dentro del estómago y esto hace que sea un poco más difícil la excreción hacia el exterior. Ahora, la orina se compone del 95% de agua y un 5% son residuos. En esos residuos nitrogenados excretados en la orina incluyen urea, creatinina, aminoácido, ácido úrico, también excreciones de iones como lo son el sodio, el hidrógeno y el calcio. Ahora vamos a hablar sobre la histología del riñón. Entonces, el riñón es un órgano par, que de forma de habichuela. Sus medidas son aproximadas de largo de 11 centímetros por 4,5 centímetros de largo y de grosor 2,5. Está ubicado en la cavidad abdominal. Tiene
en la zona convexa orientada hacia la parte lateral del cuerpo y la concava hacia la izquierda, hacia la medieval. En esta última parte es una zona denominada ilio, por donde las arterias renales suministran sangre a los riñones y a las venas drenan por el ilio. También salen los conductos que recogen la orina para llevarlo a la vejiga urinaria. El riñón está rodeado por una cantidad de una capa de tejido adiposo en la parte dorsal de cada riñón. Encastrada en esta grasa se encuentran las glándulas suprarrenales, que son las glándulas endocrinas. La capa más externa del riñón, denominada cápsula, está conformada por tejido conjuntivos. Se divide en dos partes, una externa y otra interna. La externa está formada por fibroblastos y fibras de colágeno, mientras que la interna contiene miofibroblastos, las cuales permiten resistir los aumentos de presión del riñón. En la zona del ilio, la cápsula se continúa en el conjuntivo de los conductos y vasos sanguíneos. Debajo de las cápsulas está la corteza renal de color rojizo debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos. Luego están los túbulos contorneados y corpúsculos renales solo están en la corteza, mientras que los túbulos colectores y los conductores están mayor calibre se disponen al ilio y la base del conducto con la corteza. A cada una de estas pirámides se les llaman pirámides renales. Está el vértice de la pirámide denominada la papila, está perforada, y a través de dichas aberturas se libera el filtrado de los renales y cálices menores. Estos últimos son las prolongaciones de esta estructura colectora denominada cáliz mayor, que a la vez una ramificación de la pelvis renal, la cual finalmente se continúa con el uréter. Ahora, partes del riñón. Entonces, los riñones están compuestos por 3 secciones capilares. Cada riñón está compuesto por una corteza renal externa, una médula renal interna y una pelvis renal. La sangre se filtra en la corteza renal. La médula renal contiene las pirámides renales en las cuales se lleva a cabo el proceso de la formación de la orina. Los riñones no solamente tienen la función de eliminar los productos de desecho presentes en la sangre, sino que también controlan la concentración de electrolitos que relacionan ácido y base, y la presión sanguínea está inverso en el sistema nervioso periférico, de manera que mantiene vasoconstricción, vasodilatación, puede regular el flujo sanguíneo a través. Gracias.